Bienvenidos a Hermosos Cuentos de Terror. El relato del día de hoy fue escrito por un excelente escritor argentino, Sergio Aguirre. Espero sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Los vecinos mueren en las novelas. La historia comienza en un campo en las afueras de un lugar llamado Chipping Campden, en Inglaterra, un lugar muy tranquilo y amplio, y a sus alrededores con solo 2 casas. Una de ellas es de una anciana llamada Emma Greenwood y la otra recientemente ocupada por un hombre llamado John Bland y su esposa Annie. Ese hombre es un escritor sin mucho reconocimiento y últimamente ha fracasado en sus últimas obras. Otra cosa es que piensa y tiene las pruebas suficientes para saber que su esposa lo está engañando. Una cosa particular que tenía John era que cada vez que se mudaba saludaba a sus vecinos. En esta oportunidad no sería la excepción. Ni bien llegaron a la casa, su mujer le dijo que su padre había llamado y que debía ir a Londres para estar con él. Su padre estaba enfermo y ella era su única hija. Una excusa perfecta para salir de la casa. John sabía que ella no iba a ver a su padre, sin embargo no le dijo nada. Aprovechando que estaba solo y cansado como para hacer la mudanza él solo, decidió ir a visitar a su vecina, una mujer anciana y apasionada por las novelas policiales. John llegó a la casa de la vecina. Tanto él como la mujer se presentaron y comenzaron a hablar. Una cosa que le dijo la señora Greenwood, la anciana, a John, es que le encantaban las novelas policiales. Ella decía que era una aficionada y que una vez vivió una aventura que pensaba que podría escribirse. Aprovechando que John era un escritor, ella decidió contársela. La anciana comenzó a contar la historia. Decía que una vez ella tuvo que tomar un viaje en tren en Edimburgo y que a su compañera de viaje le pasó algo muy particular. La muchacha, una chica joven, dijo haber visto algo raro en la casa vecina donde ella estaba trabajando. Ella era una mucama y dijo haber visto a un hombre que mató a alguien en la casa de al lado. También dijo que cree que ese hombre la estaba siguiendo en el tren. Esa chica le pidió ayuda a la señora Greenwood, así que la señora Greenwood no podía decirle que no a la pobre jovencita. Estaba pálida y muerta de miedo. La señora Greenwood le prometió que estaría con ella toda la noche y así lo hizo. Mientras ellas hablaban de lo que la chica vio en la casa, el tren fue avanzando y la noche fue alargándose. Cuando la chica le dijo la historia a la señora anciana, ambas sintieron un temor en su cuerpo. Sin embargo, la mujer decidió ayudarla y decirle que no se preocupara. Tras una noche de hablar, responderse y generar dudas, la noche terminaba y estaban a punto de llegar a la estación. Para entonces, la joven estaba durmiendo, así que la señora Greenwood decidió no despertarla y salir del cuarto, dejándola sola. Finalmente, la señorita Greenwood llegó a Edimburgo y la muchachita seguía dormida. Entonces, al prepararse para salir del tren, se separaron. La señorita Greenwood estaba saliendo del tren y la muchacha se quedó durmiendo. Entonces la mujer se sintió aliviada, se sintió libre y que nadie la seguía. Pero sin embargo, nunca más vio a aquella joven. Lo que jamás se le olvidará a la señorita Greenwood es lo último que le dijo la chica en el tren
antes de dormirse. Ella le dijo: ¿recuerda cuando le dije que en la estación sentí que ese hombre seguía mirándome? Aún lo siento. John escuchaba atentamente esta historia, pero no le parecía muy interesante como para ponerla en una novela. Otra cosa es que no creía muy verosímil la historia. Él generó una intención de desagrado hacia la historia, y la señorita Greenwood lo notó. Luego de haberle dicho la historia y de haber tomado unas cuantas tazas de té, la señorita Greenwood cambió el tema y le preguntó a John cuál sería el tema de su próxima novela. John no tenía uno todavía, pero él le dijo a la señora que tenía pensado hacer una novela de un hombre como el que tiene de costumbre visitar a sus nuevos vecinos, que su mujer lo engaña con otro y que todo cambia cuando se muda nuevamente a un campo alejado de la ciudad y su mujer tiene que irse a Londres para visitar a su padre. El hombre se queda solo y decide visitar a su nueva vecina, una anciana. El hombre y la anciana comienzan a hablar y durante toda la tarde el hombre piensa un plan macabro que terminaría con la muerte de la anciana. El plan del hombre es perfecto, porque el último sospechoso sería él, y no podrían culparlo. La historia termina con él matándola. John le contó eso a la señorita Greenwood. Ella sabía que algo raro estaba pasando. Sabía que él quería asustarla y jugar con ella. De lo próximo que hablaron fue de la misma situación que había vivido la señorita Greenwood en el tren, pero esta vez de lo que ella imaginó que pudo haber pasado. Esta vez ella no es la protagonista. Ella comenzó contando. La historia comenzó una tarde en Londres con una mujer soltera y común, Emma. Esa tarde la mujer se había sentado en una plaza cuando se encuentra con un hombre. Empieza a hablar y tanto ella como él se enamoran uno del otro. El hombre era infelizmente casado y era un pintor no muy popular ni rico. Es más, sería bastante pobre de no ser por su esposa. Es por eso que él no se separa de ella. La relación de ambos iba en aumento y les era cada vez más difícil ocultar su sentimiento a la esposa de Robert. Hasta esa noche en que Emma decidió decirle la verdad a la esposa de Robert, que por cierto tenía problemas con el alcohol. Justamente esa noche, antes de que pasara lo que pasó, Helen, la esposa de Robert, bebió demasiado. Luego sucedió que Emma le contó la verdad y se desató una disputa que acabó con la muerte de Helen, la esposa de Robert. La joven la agarró de las piernas y la tiró al suelo, haciendo que se golpeara la cabeza en el lavamanos del baño. A todo esto, la ventana estaba abierta y Robert se dio cuenta de que una jovencita los había visto. Así que tuvieron que inventar una excusa y seguir a esa jovencita. Habían quedado en decir que Helen iba a dar una ducha y que había tomado bastante alcohol, así que se desmayó y se cayó. Ambos siguieron a la muchachita Julie de la casa vecina, que era una empleada del lugar. Se dirigía a la estación de trenes y de ahí hacia Edimburgo. En esa estación Robert y Emma decidieron que solo ella entraría al tren y él iría a decirle a la policía lo que había planeado. Emma tenía planeado sentarse en la misma recámara de Julie, la empleada. Cuando ella llegó, Julie ya estaba adentro. Estaba muy tensa y asustada.
Ella fingió que le interesaba y que le ayudaría. Tenía planeado estar con la jovencita toda la noche. Así ocurrió. Pasó toda la noche con ella, fingió recorrer el tren, asegurándose de que el hombre que Julie había visto no estuviera en el tren. Luego Julie dijo: ¿recuerda cuando le dije que en la estación sentí que el hombre me seguía, que seguía mirándome? Aún lo siento. Y luego se durmió. A la mañana, con mucho disturbio en el tren y Julie durmiendo, decidió hacerlo. Apoyó ambas manos sobre la nuca de la chica y con mucha rabia presionó de tal modo que su propio cuerpo comenzó a temblar, hasta que escuchó un crujido. Ella la había matado. Luego salió de la estación dejando a Julie muerta allí, y cerró la cortina. Salió lo más rápido posible de la estación y luego se confundió con la gente de Edimburgo. Se sintió libre. Mientras tanto, John, el escritor, se sentía un poco perturbado. La anciana era astuta. Él comenzaba a dudar de la anciana. Pensaba que no podía ser aficionada. Él creía que era una escritora profesional. Tras alargarla un rato más, comenzaron a hablar. En un cambio repentino de la conversación, la señora Grenwood le preguntó a John si en realidad era un escritor. Eso descontroló a John. No entendía por qué se lo preguntaba. Le preguntó por qué pensaba en eso. La señora comenzó a hablar. Primero le dijo que dudaba que un escritor de novelas no le dé importancia alguna a la primera historia que la anciana contó, ya que era una protagonista de la historia, y no entendía cómo no le importó. A todo esto, John parecía estar un poco incómodo. Otra cosa que la anciana le dijo es que sabía que la historia que John había contado no era una novela, era su verdadero plan. Ella era muy astuta y pudo saber que lo que el hombre contaba no era ficción, era un relato que sucedería, y ella lo evitaría. Comenzó a hacerle notar todos los errores que tuvo, como por ejemplo haberle dicho que ya lo había visto antes, o haber preguntado si esperaba a alguien. Todos esos pequeños detalles hicieron que la señorita Grenwood descubriera el plan de John. Entonces, tras un tiempo hablando y refregándole en la cara los grandísimos errores que tuvo John, la señora Grenwood dijo finalmente: «Debo matarlo, señor Bland». John sabía que la anciana hablaba en serio y debía salir de ahí lo antes posible. John sentía un hormigueo en todo el cuerpo que no lo dejaba pensar cómo salir de ahí. Ese hormigueo comenzó pequeño en el estómago, mientras la anciana contaba su segunda historia, y después se agrandó a todo el cuerpo. La señora Grenwood le explicó que el hormigueo que sentía era producto de un veneno que le puso en el té. Entonces John se fijó en las tazas y la de él estaba vacía y la de la anciana estaba completamente llena. La señora le dijo que todo lo que intentaría sería en vano. Si corría era en vano, tardaría menos tiempo para matarlo y así igual se iba a morir, porque ella no lo iba a ayudar. Ella le dijo que lo único que podía hacer era llamar a una ambulancia del teléfono del living. Él lo hizo, pero se dio cuenta que no andaba. Otro error que cometió: los teléfonos de la casa de la señora no andaban. Entonces se fue corriendo a su casa para usar su propio teléfono. Sin importarle nada, salió de la casa de la anciana corriendo. Por fin llegó a su casa e intentó abrir el portón, pero no tenía la llave. Así que recordó que estaba en su abrigo
y se le olvidó en la casa de la anciana. John estaba perdido. Lo último que le quedaba era entrar por la ventana, pero no tenía las fuerzas necesarias, así que cayó muerto en el suelo, solo en la noche y sin fuerzas, cerrando los ojos, viendo a la luna. Rogó que todo aquello fuese solo una novela. Esto ha sido todo por esta noche. De verdad espero que les haya gustado este relato. Los invito a leerse el libro. Esto fue solo un resumen de esta historia. No olviden suscribirse a mi canal y disfrutar de mis otros videos. Para aquellas personas que deseen compartir sus historias, pueden enviarlas al correo que dejaré en la descripción. Muchísimas gracias por escucharnos. Les deseo una hermosa noche. Hasta pronto.